¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días. Buenos días. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿sí? Bueno, por temas de la situación de los apagones, de los cortes de energía, eventualmente pues nos han limitado bastante para seguir avanzando, ¿no? En este momento pues me van a esperar unos pero en el sector se fue lo que es la señal de la luz, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos datos y ahora sí, y el internet del vecino, entonces aquí vamos a trabajar en este tiempito hasta que regrese, ¿ok? Bien, yo Ok, les había licenciado. mandado una Buenos actividad, días. ¿cómo está? Muy buenos días. Les había mandado una actividad para esta semana, ¿sí? Bueno, el día que no tuvimos clases, ¿no? ¿Tuvimos alguna complicación con la actividad? Por el problema pues de energía eléctrica y de trabajar y de todas estas cosas se han complicado, pues no es que pues no hemos tenido una normalidad para poder tanto estudiar como trabajar, lamentablemente, licenciado. Así que eh, pues yo la he leído, pude leer ya, pero la actividad todavía no la he podido realizar hasta hoy. No sé si a hoy se puede realizar, se puede entregar. Listo, muy bien. Bueno, en ese caso, chicos, aquellas personas que todavía no han enviado, por favor, hasta el día de mañana, ¿sí? Bueno, como ya les digo, Muy realmente, amable, pues, los licenciado. apagones en este caso nos limitan bastante, pero bueno, no tenemos que acomodarnos, ¿sí? Bien, ¿alguna otra persona que tal vez tuvo alguna inquietud, algún problema con la actividad? Sí, todos logramos trabajarla. Buenos días, Licen. Buenos días. Yo se la envié el día de hoy en la mañana, por si acaso. Excelente, muy bien. Ahora, como ustedes saben, hablábamos un poquito acerca de la búsqueda de identidad latinoamericana. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que prácticamente destacamos lo que son momentos en los cuales nosotros buscamos nuestra independencia, ¿no? Remontándonos un poquito al pasado, si hablamos de la época de la conquista, ¿en qué año más o menos tuvo el contacto Pizarro con Atahualpa? ¿En qué año fue? Bueno, la conquista comenzó en 1492 con el descubrimiento de América, con la Avenida de Colón. Unos pocos Ya, años muy bien. después fue pues el encuentro con Atahualpa, con Francisco Pizarro. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, en 1492 prácticamente fue el descubrimiento, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos palpar que la llegada o la época de conquista prácticamente se dio con la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? Hablando entre los años de 1532, ¿sí? Que eventualmente fue el momento en donde tuvieron lo que es ese contacto, ¿no? A partir de ahí, los españoles obviamente pues llegaron a nuestros territorios, se apropiaron directamente de todos los recursos y además de ello establecieron lo que son sus propios departamentos administrativos, ¿no? Hablando de los cabildos, de las reales audiencias, de las capitanías generales, de los virreinatos, ¿no? Y obviamente, pues las castas sociales prácticamente estaban consolidadas directamente por los españoles, ¿no? Eventualmente, con el pasar del tiempo, se dan lo que son discrepancias entre los españoles con los criollos. Si recordamos un poquito, ¿quiénes eran los criollos? Hijos de los españoles nacidos en el Nuevo Mundo. Excelente, muy bien, ¿no? Prácticamente ellos, de igual manera, ¿no? Buscaron la forma de ostentar estos territorios, de ostentar estos recursos con la finalidad de aprovecharse, ¿no? Por un lado, prácticamente enviando a España lo que se conoce los recursos, mientras que los criollos eventualmente no querían ya enviar, sino más bien ellos directamente gobernar, ¿no? Parte de ahí directamente lo que son los conflictos por intereses y eventualmente se planifican lo que son las independencias, ¿no?
Por ejemplo, en el caso del Ecuador, como ustedes saben, nosotros tuvimos una serie de batallas con los españoles. ¿Cuál fue la última que nosotros logramos tener? ¿Cuál fue la última en la cual El directamente Cuando logramos decía Pichincha, disparar a los de españoles? Pichincha, dice. Ya, muy bien, la batalla del Pichinche. ¿En qué año fue eso? 1824. 1824 o 22. 22, perdón, 22. 1822. 22, dice. El 24 de Excelente. mayo de 1922. Me equivoqué con el 1800. actual. 1800. Muy bien, excelente. Entonces, miren, son facetas y etapas en donde prácticamente, sí, logramos determinar lo que son parámetros en donde fueron estos enfrentamientos, ¿no? Bueno, a partir de ahí nosotros pasamos a conformar lo que se conoce como la Gran Colombia, ¿no? El sueño, en este caso, que tuvo pues el mítico personaje de Simón Bolívar, ¿no? Si recordamos un poquito, Simón Bolívar, ¿qué nacionalidad tenía él? Venezolano. 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 Excelente, muy bien. Y bueno, si hablamos de personajes, personajes que contribuyeron en el momento de la independencia, ¿no? Se establece de que Cristóbal Colón venía liberando pueblos desde la parte del norte de Sudamérica, mientras otro personaje lo venía haciendo desde el sur, ¿sí? Y por ende, pues, en el Malecón 2000 en Guayaquil existen dos monumentos en donde hacen referencia a estos personajes, ¿no? Por un lado, Simón Bolívar, y por otro lado, el otro personaje, el otro libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador? Hemos San viajado a Martín. Guayaquil. Excelente. José de San San Martín, Martín. ¿no? Que prácticamente fue uno, ¿no?, de los pioneros en los levantamientos. Entonces, miren, prácticamente el 24 de mayo de 1822 fue la época o la batalla, la última que libramos con los españoles, ¿no? Aquí directamente participaron afrodescendientes, indígenas, participaron la población en general, porque prácticamente atribuían los criollos la libertad, ¿no? Entonces les decían a los esclavos, sí, obviamente a los afrodescendientes, a los indígenas, que si ellos obviamente ganaban el enfrentamiento, ellos obtendrían su libertad. Sí, las buscaron. Y obviamente pues el ataque fue sorpresivo, prácticamente primero atacaron el ejército de los afrodescendientes, de los indígenas, español estuvo cansado, eventualmente pues atacaron y obviamente pues se dieron estos enfrentamientos, ¿no? Después pasamos a ser un departamento de la Gran Colombia, el sueño que tuvo Simón Bolívar, pero sin embargo al no tener una estabilidad política, al no tener lo que es una estabilidad económica, empezamos pues a disgregarnos, ¿no? Y obviamente, pues nosotros nos fundamos como república en los años de 1830. De 1830 al 2024, ¿cuántos años han pasado de vida republicana? Casi 200 años. No, ya nos falta poco. Nos falta 6 años para cumplir 200. Ah, ya, muy bien. Entonces, miren, son años en donde establecemos estas identidades, ¿no? Prácticamente desde 1800 en adelante se dieron pues las independencias, ¿no? Otro sistema, otra situación fundamental que dio paso a estas independencias fue la Revolución Francesa. Si recordamos un poquito, Se fue el audio, licenciado. ¿en qué año fue? Se fue el Bien, para audio. hablar de la Revolución Francesa prácticamente. Sí, ¿me escuchan ahí, por favor? Ahora sí, Sí, un ratito se fue el audio y listo. no escuchamos bien la pregunta. Listo, muy bien. La Revolución Francesa prácticamente se dio en los años de 1789, ¿no? Dentro de esa revolución se establecieron tres valores importantes: libertad, igualdad. Me hace falta uno. ¿Cuál será la otra? Fraternidad, igualdad y libertad. Muy bien, excelente.
Esos tres valores fundamentales prácticamente aparecieron en la Revolución Francesa. Además de ello, establecieron lo que son asambleas constituyentes, la participación democrática de la ciudadanía, y eso eventualmente fue la base fundamental o la idea, en este caso, que tuvo Simón Bolívar para implantarla directamente en el proceso de liberación de los españoles, ¿no? Entonces, en base a esas ideas, Simón Bolívar las tomó de la Revolución Francesa y eventualmente trató, en este caso, de instalarlos, sí, en lo que son los países sudamericanos, ¿no? Entonces, él veía con buenos ojos que dentro de la Revolución Francesa se cambiaron lo que son normativas en la sociedad, se cambiaron lo que es la forma de gobierno, especialmente de los monarcas, sino más bien se crea lo que es una forma de gobierno más democrática, más participativa, ¿no? Y de ahí prácticamente empiezan a darse los primeros levantamientos o las primeras formas de independencia, hablando entre los años de 1800 en adelante, ¿no? Si recordamos un poquito, aquí sucedió algo entre los años de 1809 y 1810. ¿Qué pasó aquí? Y por La ende, Quito es conocido como la Luz de América. ¿Por qué la será eso? independencia, el grito de la independencia. Ya, muy bien, se hace el grito de independencia, excelente. ¿Qué más? ¿Qué sucede en esos años? Hay otra cuestión más. También el 2 de agosto, cuando asesinan a los precursores de la independencia, el 2 de agosto de 1810. Muy bien, excelente, ¿no? Asesinan la masacre, ¿no? De los próceres de la independencia, ¿no? Entonces, miren, prácticamente se dan los primeros levantamientos con la finalidad, en este caso, de expulsar a los españoles, ¿no? Entonces, prácticamente de 1800 en adelante, sí, se dan las independencias, 1812, 1817, 1822, 1830, y bueno, pues entre estos años en adelante prácticamente se van independizando, ¿no? Y obviamente, pues los gobiernos, sí, especialmente de los países liberados, prácticamente quedaron a merced de los generales que acompañaron pues a Simón Bolívar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, después que se funda como república, ¿cómo se llama el primer presidente del Estado ecuatoriano? Juan José Flores. Juan José Flores. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el primer presidente ecuatoriano? Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, ¿no? Miren, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a comparar con la mayoría de los países sudamericanos, la mayoría de los primeros presidentes eran generales que apoyaron pues a Simón Bolívar en su momento, ¿no? Ahora, si bien es cierto, lograron directamente obtener lo que se conoce como lo que son luchas de independencia, y además de ello, Cuba fue el último país en donde logró obtener su libertad, ¿no? Hablando directamente por el dominio de los españoles entre los años de 1868, ¿no? Entonces, miren, sí, fueron una época de levantamientos tanto aquí en el Ecuador, tanto en Colombia, tanto en Perú, aquí podemos hablar en Bolivia, ¿sí? Que prácticamente nosotros logramos identificar estos levantamientos, ¿no? Y obviamente, pues nosotros tuvimos algunas batallas y pues la más célebre el 24 de mayo de 1822. A 1830 transcurrieron cerca de 8 años en donde prácticamente tratamos de establecer la Gran Colombia, ¿no? Era el sueño que tuvo Simón Bolívar. Sin embargo, en este caso, al fallecer, eventualmente nosotros podemos destacar que prácticamente nosotros podemos determinar. Me regalan un segundito, por favor. Sí, muy bien. Me regalan un segundito, chicos. Un poquito la señal. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Prácticamente nosotros de los criollos en general. Ahora, de 1830 hasta el 2024, realmente nuestra vida republicana eventualmente se ha dado, ¿sí? Gracias al esfuerzo, a la lucha, en este caso, de todos los que participaron en los levantamientos en contra de los españoles, ¿no?
Como ustedes saben, dentro de los primeros años de 1800, el ejército realista era sumamente fuerte, hablando del ejército español, y obviamente controlaban este tipo de levantamientos, ¿no? En la colonia sí se dieron levantamientos indígenas, recordando a célebres personajes como Tupac Amaru, Tupac Katari, que ellos de igual manera trataron de luchar en contra de los españoles, pero obviamente fueron capturados, castigados y asesinados, ¿no? Y eventualmente, pues, nosotros empezamos a tener nuestra vida republicana, empezamos a participar o a elegir lo que son representantes políticos, y hasta el día de hoy prácticamente la sociedad se ha basado, ¿sí?, por la autonomía, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito de los enfrentamientos, hablamos también de los personajes que participaron, ¿no? Haciendo referencia directamente al mariscal de Ayacucho, Simón Bolívar, ¿sí?, que fueron personajes emblemáticos en estos levantamientos, ¿no? Además de ello, Simón Bolívar murió de disentería. ¿Qué enfermedad es esa? ¿La hemos escuchado alguna vez? La La diarrea. tuberculosis. Sí, ya veo. Listo, muy bien. Bueno, eso fue el motivo del fallecimiento de Simón Bolívar, ¿no? Pero sin embargo, a raíz que él estaba falleciendo, él vio que el sueño de la Gran Colombia no se había cumplido y eventualmente nos dejó una frase emblemática, ¿no? En sus últimos días. He arado en el mar. ¿Qué significa eso? Que ha ¿Y luchado, qué hizo mal? ¿Ya? ¿Qué más? He que ha arado en el mar. luchado, que ha luchado muy fuerte, algo imposible prácticamente, y no ha logrado cosechar pues lo que él esperaba, la unidad de los pueblos latinoamericanos por las envidias y rencillas internas. Excelente, muy bien. Entonces, eran situaciones en donde prácticamente denotaban lo que es una gran tristeza al no poder conformar lo que es la Gran Colombia, ¿no? Recordemos que para aquellos años también se estaba consolidando lo que es en América del Norte el territorio de Estados Unidos. Entonces, él decía que sí, que en este caso se forma un gran bloque en América del Norte, en América del Sur también lo tendría, ¿no? Sin embargo, la corrupción, la inestabilidad política, en este caso no lograron pues mantener lo que es una forma de gobierno y obviamente pues se separaron, ¿no? Sin embargo, existe también otro conflicto, otra muerte simbólica que prácticamente dio paso a la terminación de la formación de la Gran Colombia, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la muerte del mariscal de Ayacucho. ¿A qué personaje se le conoce como el mariscal de Ayacucho? Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Excelente, muy bien. Este personaje fue la mano derecha, ¿sí?, de Simón Bolívar, ¿no? De igual manera, pues, a su muerte, prácticamente, lograron terminar, ¿sí?, por diseminarse directamente lo que es la Gran Colombia, ¿no? Bueno, él fue asesinado en los Cerros Narríos. ¿Dónde quedan los Cerros Narríos? ¿En Colombia, en Ecuador o en Perú? Sí. En, ¿Aló? ¿Sí me escuchan en, ahí, por favor? sí, dicen los cerros. Los cerros que dijo, no sé los qué. En Los, Colombia, creo, dice. los Cerros Narríos ¿de dónde será? ¿De Ecuador? ¿De Perú o de No son de Colombia? aquí de Ecuador. Los cerros de Río. Ya, muy bien. Casi, casi. Colombianos. Colombia. Muy Colombia, bien. sí. Cerros Narríos de Colombia, ¿no? Prácticamente se establece que en este caso, sí, él tenía que tener, tenía una reunión sumamente importante, ¿no? Tenía que acercarse a Colombia. Sin embargo, en medio camino, obviamente, pues encontró un árbol sumamente grande tendido en el paso. Él justamente se bajó de su caballo y al momento de subirse recibió pues un impacto de bala justamente en el corazón, ¿no? Y eso, obviamente, al enterarse Simón Bolívar, ¿sí?, fue una situación sumamente complicada y el proceso, pues, de disgregación de los departamentos de la Gran Colombia, sí, fueron directamente fuertes, ¿no? Y eso, eventualmente, no permitió que hasta el día de hoy se formara la Gran Colombia. Ahora, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Sería
que si no hubiéramos tenido lo que es una desintegración, ¿existiría la Gran Colombia hasta el día de hoy? Claro que sí No, existiría si no dicen, hubiera habido la desmembración, si no hubiera habido eh, la separación, los intereses personales de cada quien. O sea, no hubo una idea de integración latinoamericana, no comulgamos con la idea de Bolívar y eso lamentablemente hasta ahora la tenemos que pagar. Por eso sufrimos lo que sufrimos, por eso el imperio norteamericano hace de nosotros lo que quiere. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, dependiendo de los factores, ¿no? Podríamos decir que hasta el día de hoy existiría la Gran Colombia, o tal vez directamente no lo haría, pero yo pienso que en este caso sí podríamos mantenernos, si hubiéramos tenido lo que es una mejor eh, formación, por decirlo así, una estabilidad, eventualmente nos permitiría, sí, tener lo que es un concepto más grande de la Gran Colombia, participar todos los países, sí, de igual manera pues podríamos tener ventajas y desventajas, ¿no? Si existiera la Gran Colombia, ¿qué tipo de ventajas tendríamos nosotros? Pues tendríamos mucha más libertad económica, social, cultural, algo parecido, seríamos mucho más poderosos, tal como Estados Unidos. Ellos se mantuvieron unidos y aunque tuvieron que enfrentar una guerra civil interna para mantenerse unidos, y eso los ha convertido en la primera potencia del mundo. Nosotros seríamos también una potencia unida y no permitiríamos que otros imperios nos impongan sus políticas y se lleven todos nuestros recursos naturales y nos tengan en la pobreza y en el atraso que vivimos. Excelente, muy bien, ¿no? Una desventaja de la Gran Colombia si existiera hasta el día de hoy, ¿cuál sería? Muy difícil hallar una desventaja porque la unidad hace la fuerza. La unidad de los Ya, muy pueblos es la bien. única manera de conservar su independencia verdaderamente en el aspecto económico, en el aspecto político, social. Yo la verdad no le veo una desventaja a la desunión. Por separado nos hacen lo que quiera los imperios, tanto norteamericanos como europeos, o asiáticos también, porque ya ve, el imperio asiático igual por todo el mundo se busca sus intereses económicos, políticos, y nos tienen a los pueblos cada vez más endeudados y más pobres. Excelente, muy bien. Son parámetros en este caso, ¿no? Que nos dan acerca de cómo nosotros directamente podemos determinar, pues, el crecimiento, ¿no? En su momento de la Gran Colombia, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos palpar, ¿sí? En este caso, que prácticamente la Gran Colombia podría ser lo que es un bloque sumamente grande dentro de la forma de gobierno que tenemos al día de hoy, ¿no? Regálenme un segundito, por favor, chicos. Estamos aquí solucionando con la empresa eléctrica para que tengamos lo que es nuestra señal, ¿sí? Regálenme un segundito, por favor. Ya, excelente, muy bien. Entonces, en este caso, como yo les decía, chicos, ¿no? La independencia, ¿sí? Fue un factor fundamental del crecimiento, ¿sí? De los pueblos, de los territorios, y además de ello, contamos con lo que son los levantamientos de independencia que nosotros logramos tener en contra de los españoles, ¿no? Ahora, la otra pregunta, ¿sí? Que sería vigente, ¿no? ¿Fue bueno que nosotros nos separemos de los españoles o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues los que se beneficiaron fueron los criollos en primer lugar. Ellos Muy buscaron la bien, independencia de España para no pagar impuestos a los reyes de España, pero luego muy ellos se bien. adueñaron de todos los territorios y los pueblos pobres somos los que hasta ahora seguimos sufriendo la falta de independencia económica, Muy cultural. bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, ¿no? Encontramos las ventajas y desventajas, ¿no?
que prácticamente pues no nos han limitado, por decirlo así, al crecimiento, en este caso, de la mayoría de los pueblos, ¿sí? que encontramos directamente en América del Sur, ¿no? Entonces, de 1800 en adelante, las independencias, algunos historiadores dicen, ¿no? que fue bueno habernos separado, otros dicen que tal vez no, podríamos ser una potencia, entonces dependen de diferentes factores, ¿no? Lo que sí es importante a recalcar es que hasta el día de hoy nosotros gozamos con nuestra propia independencia, tenemos nuestra propia autonomía y además de ello, en este caso nosotros directamente logramos establecer nuestras formas de gobierno, logramos establecer lo que son normativas en la Constitución, que prácticamente generan lo que es una autonomía dentro de nuestros territorios, ¿no? Esperemos que en algún momento, si conformamos algún grupo en América del Sur, especialmente los países que estamos en vías de desarrollo, realmente pues logremos tener un desarrollo en lo político, en lo social, en lo económico, y obviamente pues que la idea que tuvo Simón Bolívar en su momento pues dé frutos, ¿no? Es decir, directamente el tratar de que con la independencia que nosotros logramos tener de 1822 hasta el día de hoy, prácticamente fue una de las más difíciles de tenerlas por los enfrentamientos que logramos tener con los españoles, ¿no? Y como les mencionaba, el último país que estuvo en manos o en el control de los españoles fue Cuba hasta los años de 1868. Entonces, si nosotros tuvimos una independencia de 1822, en el caso de Cuba tuvo que pasar más de 40 años para que lograran tener la independencia propia, ¿no? Entonces, miren, fueron factores y factores, ¿sí? Pero sin embargo, prácticamente hasta el día de hoy tenemos y gozamos de una vida republicana, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. Listo, Ah, listo. muy bien. Entonces, por favor, vamos a realizar una pequeña actividad sumamente cortita, ¿no? Bueno, como ustedes saben, ¿no? Por temas de la luz, por temas de la conexión, bueno, en este momento no pudimos tener la clase como siempre la tenemos, pero bueno, ¿sí? Bueno, la otra semana esperemos ya que, bueno, en este caso tengamos cortes de 1 o 2, o 1 horita nada más, y pues podamos tener lo que son las mejores conexiones para directamente estar en clases, ¿no? La pequeña actividad que van a realizar, por favor, es un pequeño resumen de la clase que tuvimos el día de hoy, ¿sí? En una hoja a cuadros a mano, con imágenes, con gráficos, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase del día de hoy y la vamos a enviar hasta la siguiente semana, ¿sí? Entonces, más o menos, tiene que ser un párrafo de 6 a 8 líneas, ¿sí? Sí, listen. Ya. Le tomamos foto y le enviamos al Canva. Sí, por favor, de esa manera, ¿sí? Y como les digo, chicos, pues tenemos que adaptarnos También con a la imágenes, situación. con imágenes. Sí, con imágenes, por favor, podemos dibujar, podemos pegar, bien bonito. La ortografía, eso también me olvidaba. Bueno, con ustedes no tengo mucho problema, pero siempre es importante mencionarlo, ¿no? Tildes, comas, mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Si revisamos todito eso, si tenemos fallos, obviamente, pues la puntuación ya no es perfecta, ¿no? Entonces tratemos, en este caso, de revisarlo, ¿sí? En una hojita, nada más, un pequeño resumen. Licenciado, Y pues, sí, dígame, por ¿tiene favor. que ser dibujadas o puede ser que pegamos? Sí, pueden pegar, pueden dibujar, no hay ningún problema, ¿sí? Ah, ya. Gracias, Entonces, licenciado. por favor, quedamos de esa manera, chicos, de mi parte. Bueno, en este caso, ¿no? Adaptémonos a la situación y pues nos encontraremos la siguiente semana. Sí, de mi parte, chicos, un excelente día. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el siguiente sábado. Cuídense mucho. Bendiciones, licenciado. Dios lo Hasta bendiga. luego, Bendiciones. licenciado. Pase bien. Gracias, licenciado. Pase bien. Gracias, licenciado.